Qué maravilla, criaturas, que este año formamos parte del programa de actividades de pues una asociación que sigue incansable, haciéndolo todo mejor a su alrededor, en nuestro entorno natural más cercano, en nuestro entorno como ciudad siempre. Y estoy hablando, sí, del Festival Natura y de todo lo que son capaces de seguir sosteniendo, aunque cada vez parece esto un poco más complicado. Hoy hablaremos de esto también. Formamos parte del programa de este año, del Festival Natura, y formamos parte con un rato de televisión muy luminoso que vamos a compartir ahora, en el que vamos a conocer a un colectivo que ya lleva un tiempo dando pasos muy certeros y cambiando las cosas a su alrededor, en su entorno más inmediato, desde Monóvar, nada más y nada menos. Estoy hablando de SOC Soca, que es este colectivo. Así que tengo jefa hasta arriba de gente bonita. ¿Cómo estáis, reinas? Muy bien, bienvenidas. Encantadas de estar aquí. Perfecto. Gracias. Espero que estéis muy a gusto y que compartamos información muy chula. No sé si será casualidad o causalidad, que a veces digo yo, pero justo hoy me llaman de la librería Jamelín y me llama Vito y me dice: ha llegado este libro que me pediste el otro día, que es Huertopías. Y aquí lo dejo, porque ya no sé si lo publicó Joaquín Araujo, que lo recomendó, ya no sé si fue él, o lo escuché en un programa de radio. Algo pasó que sentí la necesidad tremenda de tener este libro que hoy recomiendo aquí, porque ahora no recuerdo por qué, pero sí que sé que lo que hoy me ha parecido deslumbrante y lo recomendaré cuando lo lea, ¿vale? Pero Huertopías, que habla de ecourbanismo, de cooperación social y de agricultura. Y estas son cositas que hoy se van a hablar aquí, entre otras. Así que, pues eso, es que me ha llamado mucho la atención que esta mañana me llama Vieto, me dice: ven a por el libro, voy, y de repente hoy tengo la entrevista con el Festival Natura. Aquí lo dejo todo, enlazado y unido. Muy bien, ¿no? ¿Rosana, bien? Bien, bien. Venga, agustico en este sofá. En el sofá no, pero en el plato sí. Ya, es que esto lo hemos hablado, porque dice Rosana, vamos a abundar otra cosa. Esto pasará el año que viene. El año que viene cambia un poquito la forma del plató y algunas cosas, que creo que te van a gustar. Se va a volver todo un poco más íntimo, seguramente. Bueno, habrá de todo. Habrá días de más íntimo y días de expansión. Pero va a ser diferente. Pero aún así, mejor que en brazos. Puede ser que estés ahora mismo. Con sí, con sa, pero vale, lo dejamos ahí. ¿Qué ibas a decir? Depende de los brazos. Depende de los brazos. Rosana, Festival Natura edición de este año. Sé que cada vez es más complicado mover todo lo que movéis, las actividades que vais organizando. Han habido cosas muy potentes. No sé en qué momento estamos en esta edición de este año. Estamos en un momento complicado, quizá replanteando cosas y fórmulas y no sé si nos quedará mucho recorrido o no, porque también es cierto que las cosas tienen un tiempo, no duran eternamente. Nosotros empezamos en 2014 a hacer cosas, los primeros años fueron fabulosos, porque además también, entre otras cosas, teníamos un presupuesto 3 veces más que ahora para hacer cosas, con lo cual nos podíamos plantear tranquilamente traer teatro, hacer conciertos, cine incluso también hicimos muchos años, y charlas, a muchas cosas. Pero claro, ya los últimos años, desde el 2019 por ahí, ya estamos como muy limitados y también no tenemos tampoco... Aunque llevemos tiempo, la visibilidad de las cosas es relativa, es decir, que hay cosas que con menos repercusión salen muy bien adelante y tienen mucho patrocinio y todo, y nosotros, aunque somos también cultura, somos una asociación de medio ambiente y de cultura, pero nos es difícil, hasta colgar carteles el año pasado nos encontramos sitios que nos dijeron: no, aquí no, como si fuéramos... no sé, entonces todas esas cosas ya después de tantos años dices, bueno, ahí estamos, un poquito en el aire, pero bueno. Pues lo decimos honestamente y lo dejamos aquí también un poquito para ver si sirve un poco de impulso, precisamente cuando más lo necesitamos, porque muchas cosas vamos muy para atrás, Rosana, y como nos remanguemos y nos tomemos en serio mucho más esto, pues ya puede venir el meteorito cuando quiera. ¿Vale? Ya puede venir, que está tardando, también lo digo siempre en este programa, porque lo creo firmemente. Yo espero que no, yo en eso intento ser siempre positiva, porque si me pongo a mirar todo lo malo, yo entraría en una depresión profunda. Totalmente, ¿eh? Entonces intento a veces incluso obviar cosas porque... ¿Tú cómo lo haces esto? ¿Cómo lo haces esto? ¿Cómo encuentras el oxígeno para... No digo mirar hacia otro lado, pero un poco sí, esto de la autoprotección? Mirar no, pero hay cosas que uno puede actuar
y otras en las que no. Es decir, que cuando ves la televisión, ves los anuncios, me refiero a las noticias y todo eso, tú ahí no llegas, es decir, que es un mundo como... Entonces, bueno, intento protegerme, es decir, las cosas que yo puedo llegar, las que no llego es que no te afecten me parecen tanto. Tan terribles. Y es que es terrible como tenemos el planeta entonces, así. Bueno, nos ponemos a analizarlo parte a parte y dices, madre mía. Vale, pero no es el tono, ¿eh? Hoy para nada esta tarde. De hecho, es todo lo contrario, porque ¿qué podemos hacer? Pues lo nuestro, nuestra parcela, que al final es nuestra vida, que es nuestra ciudad, nuestros lugares, lo que tenemos bien cerquita, esta realmente es la manera de actuar. Así que vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, sí. No, de todos modos, también he de decir que también a veces relaja, ¿no? Y consuela el que haya gente muy potente como David Attenborough. No sé, los últimos trabajos de él son fantásticos y te da mucha esperanza porque te habla... Los primeros, menudo, sí, es uno de nuestros dioses. Los primeros sí, desde luego, y bueno, Joaquín Araujo está ahí, pero que una persona que ha recorrido todo el mundo, que lleva tanto, vamos, va a hacer 100 años, que ha visto muchas etapas de la Tierra y de la humanidad y que todavía te lanza un libro con esperanza, cosas que se pueden hacer a muchos niveles. Entonces, quiero decir que eso es muy tranquilizador, sobre todo como madres, porque claro, nosotras estamos ahí en una fase de nuestras vidas ya muy madura. Sí, nosotras estamos ya pues, un poquito más cerca de pasarnos el juego, pero realmente lo chulo es dejar las cosas un poquito mejor de cómo las has encontrado. Entonces, bueno, eso la verdad es que relaja mucho. Quizás debería de saber mucho más de esas cosas como noticias, no solo lo ahí malo. Está, quizás se debería poner más el foco ahí, ¿no? De hecho, nosotras aquí hoy vamos a echar la tarde hablando de cosas de naturaleza, de cambios. Algunas cosas ya hemos conseguido. Hoy volveremos a los balcones. Si vieras cómo tengo mi balcón, querida, o sea, estarías muy orgullosa de mí. Bueno, mis balcones. Tengo 2 balcones que son para enmarcarlos, ¿eh? Que lo mío me ha costado, pero al final he encontrado las plantas que domino más es que al final y que no se me mueren y que todo de bien. todo aprendes. Y ni los tengo, o sea, no me anidan, pero tengo allí esperando huéspedes ya despliegue, ¿eh? Hoy hablaremos de todo esto, porque esta es una de las iniciativas que hicimos con la tele que cuajaron y que han cambiado muchos balcones, en nuestra comarca, de hecho. Ahora daremos un repaso a todo lo de este año, pero que claro, estoy deseando hablar con estas 2 criaturas que nos has traído. De Monova, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, sí. Bueno, yo a Cookie y a Chelo ya las conocí antes, tanto en reforestaciones como en alguna fiesta que hizo Carmen en su campo, o sea, un poco... Y a Chelo también a nivel laboral, porque también estuvo en 2 ocasiones en el festival, contando cuentos y también con los juegos de tocamadera. Y bueno, la verdad es que siempre las he tenido un poco presentes, pero claro, te centras mucho en Novelda, ¿no? Y el otro día cuando la vi en el centro de salud y ya está, tiene que... Dijo, espérate un momento, que hacemos una cosa. Sí, porque además nosotros este año la verdad es que vamos a centrar el festival en espacios verdes, urbanos, pero ya no parques y jardines, que eso lo hemos tocado, sino porque a nivel personal uno también puede incrementar el verde de la ciudad y embellecerla. O sea que vais a venir a mi balcón. Podríamos si queremos, sí, por supuesto, pero quiero decir que la gente está claro que a nivel corporativo se tienen que mejorar muchas cosas, pero a nivel personal uno también puede aportar, hasta los típicos repisitas de plantas bajas que se pueden ahí, que ves macetitas. Sí, cada vez más, no es excusa no tener espacio, si lo tienes evidentemente puedes hacer más, pero es que antiguamente era así, antiguamente todas las repisitas, los espacios se colgaban macetas y eso se ha ido perdiendo y después en la zona centro todavía es un poco más terrible que se vayan sustituyendo por plantas de plástico, ¿no? A mí eso me parece terrible, no lo siguiente, porque yo entiendo que haya espacios, por ejemplo, no sé, en el cementerio y otros espacios en que, bueno, si la gente no va mucho, pues vale, plantas secas, pero claro, una planta de plástico para embellecer algo cuando eso es... Yo lo siento, pero soy de la opinión que una planta de plástico no embellece absolutamente nada en el mundo, en el planeta Tierra. Da igual lo bien hecha que esté, de la marca que sea. Esta es una opinión muy personal. Sí. Me da muchísima grima las plantas de plástico. Es como poner una fuente con una cascada de plástico. O sea, sería la misma grima. Entonces, bueno, va este año por ahí, aunque sí que es cierto que como nunca es un monotema para que la gente tampoco se aburra, pues tocamos otros temas y entonces ahí entró un poquito también reivindicar el mundo rural, que bueno, es cierto que Monóvar tiene una extensión de territorio
bestial, yo creo que es la que más territorio tiene Monóvar y Petrer de están nuestra ahí. comunidad, de nuestra zona, de nuestra comarca, pero también Novelda tiene una zona también muy chula rural, y un poco plantear otras opciones a las clásicas de tener solo la huerta por tener el chaletito y la piscina. No sé, que Ya. tenemos que ir un poco más allá. Y otras opciones al momento descampado que tenemos. También. Nosotros somos una ciudad muy de descampado. Sí, pero el descampado no está mal, porque no se puede dejar naturalizado, es decir, y plantar ahí árboles hasta que se ocupen. Eso A no, eso me refiero, no a es eso me una mala refiero. opción. No un descampado inútil. Aquí. Sí, Claro. sí, sí. Yo sí, recuerdo sí, hace muchos sí. años cuando vino Indira Ranamagar, Sí, que venía, sí. que venía y le hicimos aquí un par de entrevistas. Y recuerdo de ir con ella por la calle y decía, no entendía las extensiones de terreno o los descampados. Me decía, porque no hay nada plantado. No, en su cabeza esto no entraba, claro, ¿vale? De donde ella viene, claro, esto es impensable. Y no lo entendía. Decía, es que ni siquiera hay plantas. Y yo, ya. Y le explotaba la cabeza con eso y me llamó la atención porque, claro, yo lo tengo tan normalizado, es lo que tenemos a nuestro alrededor. claro. Y ella no entendía, decía, pero no es... ¿Por qué? No le cabía en la cabeza. Bueno, vamos a hablar de estas monoveras, y ahora seguimos hablando del festival, que habéis conseguido tener una vida rural plena y maravillosa. Esto, contarnos... Bueno, vamos a ir por partes, venga. Expliquemos primero qué es el es que yo quiero correr mucho, que es el colectivo SOC Soca. A veure, Pues que podeu parlar monovero com vulgueu, eh? Sí, mesclaet. És que m'encanta. Faré un mesclaet, Sí, molt bé, entre me pareix monovero i molt bé. castellà. Val, molt bé, m'encanta. Pues el grup de dones de Soc Soca van començar i juntant-nos per a fer passeitos per el bancal. Mira. I ens juntaven a xerrar i a comentar les coses de nosaltres i a pensar també en com podíem fer coses per on vivíem, per l'entorn on estàvem. Vivíais en Monòvar i... Vivim en les pedanies. Ah, molt bé. I estem cada una justament com en cada pedania, en Casas de la Bassa, Casas de Juan Blanco, en el Siri, en ¿quién estaba arriba? En las Cañadas de Don Ciro. En las Cañadas de Don Ciro. Estem cada una en una de les pedanies de Monove. I ens coneixíem per un costat i per l'altre i ens anàvem juntant, però sempre ens faltava temps. I no puc, i ara no puc, i en Monove i tal. I al final, pues, bueno, anem a passejar un poquito per ahí, per el bancal, vinga. I ens van juntar i d'ahí va eixir un poquito el colectivo. El colectivo. Pero es que sois 20, tengo el número exacto, son 20 y pico. Sois 20 y pico. Això va ser una de les primeres reunions que va eixir perquè que esto també moltes vegades, ara que estàvem parlant, és com que a voltes hi ha com una xispa. No saps per què, i és el moment ideal, és el moment, i a voltes pareix que va per baix i de repente, pum, perquè tingues ahí com ganes que va, vinga, després altra volta va un empuje. Perquè això també era com el començar en el col·lectiu, perquè parlaven pues, de les coses de pues, els contenedors, no sé què passava, de l'abroso, i van fer un grup d'acció pedanies, i ahí va començar a entrar un munt de gent de pedanies. I d'ahí ens va contactar una de les amigues i ens va dir hay una ONG que es diu Mundabat, que està en ganes de fer una reunió, que són un grup que estan sempre en el mig rural, en les dones, en els col·lectius ecofeministes, i voldrien fer com un grupet en el Vinalopó. Esteu interessades? I van dir, però això va ser com seguit, pim, pim, pim. Pues claro, sí. I van lançar en el grup, com a totes les dones que coneixíem, i se va expandir, perquè no eren tantes en el principi, se va expandir tan ràpid que el dia que vam posar la cita de la reunió en les Cañaes, pues eren 20 dones allí. Pero esto realmente es un logro importante y además es la manera de estabilizarlo todo. De hecho, este año en octubre haréis las terceras jornadas, que ya es un logro, es un hito, o sea, lo está viendo. Este año serán las terceras jornadas de la dona rural. ¿En octubre será? En octubre, Sí. el 18 de octubre, que este año sí que coincide justo que es el Día de la Mujer Rural. Exactamente. Contarnos vuestra historia, cada una la suya, contarnos vuestra historia, porque es verdad que yo muchas veces con algunas compañeras hablo de ese sueño de conseguir vivir en una casita, con tu huerto, con tus cosas, pero vosotras es un poco algo que al final habéis hecho, ¿no? Y no es un sueño, es una realidad. Contadnos vuestras historias, a ver, ¿cómo va?
Más o menos, Más o menos, exacto. no es así tan... No es tan idílico, ¿no? No es tan idílico, no es tan idílico, sabía pero yo. bueno, pero se intenta, que A ver. ya el hecho de vivir ahí, el permanecer ahí, y al final como decir, no voy a... Porque muchas veces ¿no? te sientes así como un poco más desconectada, ¿no? Y dices, pues a lo mejor hay que bajarse al pueblo y tal. De eso hablaremos, pero- ¿vale? De cómo conectar Sí. lo rural con lo urbano Claro. de una manera natural y cultural y un poquito de todo eso, que eso lo hacéis en el colectivo, ¿vale? Sí. Pero vamos a contar la Sí. historia desde el principio, vuestras historias. Pues, bueno, yo en realidad no soy de Monóvar, soy de Elche, pero hace ya 17 años que vivo en una pedanía de Monóvar, hace, pues eso, 17 años. Nunca me acuerdo de los años, pero gracias a mi hijo sí que me acuerdo. Siempre que no me acuerdo de algo digo, a ver cuántos tiene. Ah, digo, pues entonces 17, cuando estaba ya para entrar al colegio. Vale, y entonces ahí fue como ya dar el paso, porque sí que la teníamos comprada antes y ahí ya era como, bueno, pues ya que empieza el colegio, ya nos vamos para allá, que descubrimos aquella zona y la verdad es que nos encantó. Es maravilloso. Es un paraje, zona de entornos rurales de Pedanías de Siri, Monóvar. que está muy cerquita del fondo, de hecho pertenece al fondo y al fondo a Monóvar, ¿no? Y bueno, la verdad es que realmente es un paraje, porque es precioso, muy bonito. Lo de aislada me refiero porque, bueno, depende de la zona en la que esté, porque hay casas como más cercanas o que tienes más vecinos, más vecinas. Sí, caseríos. En mi caso está un poquito como no tienes así a tanta gente y entonces es como... ¡Guau, estás loca de estar ahí tan apartada!, ¿no? Y la verdad es que cuando surgió esto fue cuando nos dimos un poco cuenta, porque bueno, ya sí que conocía también a Cookie, a Chelo y alguna más, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir de ahí fue como decir, ¡wow! ¿Cuántas mujeres habemos viviendo en distintas zonas, en pedanías de Monóvar? Y qué cerca estamos, ¿no? Y fue como, claro, abrir como esa ventana, decir, habemos muchas mujeres ahí viviendo y no nos conocemos, y además muchos años, ¿no? Y entonces también esa inquietud era de decir, guau, qué bien, ¿no? Porque si surge esto, también sentir que, bueno, pues cualquier necesidad que tengas, cualquier cosa que tú a lo mejor no sepas resolver, incluso si vas en cuanto a la huerta, ¿no? Que decías tú, que tienes dudas, ay, pues no sé si plantar esto, o esto cómo lo trato cuando ataca ciertos bichitos y tal, y es una forma así como de, pues mira, yo, ¿sabes? De esa interconexión de poder, como decir, ay, pues puedo preguntar también a la gente que, claro, a las otras a las que tenemos ahí, y eso la verdad es que, eso lo primero, ¿no? Fue como así un poco el fuerte, y luego a partir de ahí, pues el descubrir que podíamos incluso hacer mucho más y descubrir a mucha más gente, ¿no? Que hay en la zona rural, y sobre todo porque estamos un poco más enfocadas a mujeres, ¿no? Me llama la atención porque además tú vienes de una gran ciudad y el cambio es radical. Sí, totalmente. Pero yo creo que de siempre me ha llamado por parte de mi madre, que era muy de campo, aunque vivía en Elche, pero siempre tenía como ese anhelo, porque también venía de un pueblecito. Y yo creo que eso lo llevaba yo ahí, ¿no? Y bueno, cuando descubrimos así esa zona, fue como, sí, ese cambio, pero una maravilla. Y ahora volver o sea, el plantearte volver como a Elche, por ejemplo, es como, uff. Ahora sí que no haríamos el camino de vuelta, ¿no? Esto es muy llamativo porque esto pasó mucho durante la pandemia. De hecho, es lo que supuso que se dispararan los precios de casonas o de campos que estaban, pero vamos, completamente abandonados o casi. Y esto cambió un poco incluso el mercado inmobiliario en este sentido. ¿Y esto lo notasteis durante la pandemia? Que la gente empezó a cambiar, que iba más, que no sé cómo lo vivisteis, porque vosotros ya estabais instaladas. Pues por allí, por toda la zona, de repente de casas que veías que venían solamente para vacaciones en verano o fiestas así muy puntuales durante el año, de repente de descubrir que se habían hecho pues el cambio, de decir, no, nos hemos venido aquí a vivir. O sea que sí que se ha notado
eso, que ahora sí que hay más gente que está... Yo cuando hablo con gente del sector siempre me lo dice, o sea, esta mirada Totalmente. ha cambiado y todo el mundo tiene ese anhelo ahora de una manera más fuerte, que bueno, que al final mejores no salimos, la verdad, se confirma, pero bueno, que esto sí que un poco lo ha cambiado. Tu historia también es muy chula, porque yo creo que he leído en el artículo este que me pasó Rosana, que tú reconstruiste la casa del abuelo. Estamos. ¿Estás en ello? Cuéntanos porque esto me ha encantado, ¿eh? Seguimos reformando y restaurando porque estas casas tan antiguas y pues con eso ahí no se acaba nunca. No se acaba nunca, y cuando acabas en un lado, el que habías hecho la otra vez ya empieza. Entonces siempre está. Sí, yo me vine pues también hace un montón, ya en el 2010 o en el 2005, que fue cuando faltó mi abuelo, ya me quedé y luego al final ya me fui al campo a vivir. Y bueno, pues ahí arreglando la casa. Y yo vivía en Alicante. ¡Ostras! Sí, pero me he pasado todos los veranos, todas las navidades en el campo con los abuelos. Claro, tú eras de esa casa. Sí, entonces esa casa era como, bueno, pues el espacio donde realmente me siento bien y bueno, pues ahí tenemos... A mí me sigue sonando esto utopía por nuestras dinámicas de trabajo y demás. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se da este paso de manera consciente, teniendo las necesidades cubiertas, laborales, económicas? ¿Vale? Porque al final esto suena a anhelo de cuando me jubile, que bueno, pues esto a lo mejor tiene suerte, pero no sé, yo... Mira, precisamente ayer me llamó mi hermana para hablarme de una compañera del cole que había tenido un ictus fulminante y me dio una pena terrible. Y claro, que la vida es un ratito y se nos olvida constantemente y nos pasamos haciendo planes de mañana. Y es un grandísimo error y lo sabemos, pero no sé hasta qué punto recomponemos esto. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se da ese salto? ¿Cómo se cambia? Si de verdad quieres irte a vivir al campo, ¿cómo se consigue esto? A un entorno rural. Pues en realidad se consigue con mucho coche también. La realidad kilómetros. La realidad es que al final... Sí, porque ahora hablaremos de los hijos y tal. Hay movimientos que no puedes obviar, que al final si tienes hijos y el trabajo y todo, porque yo ahora mismo estoy con una excedencia, pero antes trabajaba en San Vicente, que también era pues sube y baja, sube y baja, sube y baja, y luego bueno, pues unas circunstancias u otras. Ahora estoy en casa muchísimo más tiempo, pero bueno, es un poco esto, ¿no? Pues lo máximo que puedas y intentar, bueno, pues las compras hacerlas como con más organización para no tener que bajar tanto, pues si puedes plantar y tienes la huerta siempre activa, porque también es un esfuerzo mantener la huerta activa. Totalmente. También en el campo. Porque, es muy difícil, porque, ¿eh? Como suena súper chulo, pero de repente, no sé, plantas calabacines y este año se va todo a tomar por saco. Justo, o hace frío y te hiela, o luego hace mucha calor. Lo que es el campo. Lo que es el campo. Entonces, bueno, que verde siempre hay para coger, claro. Pero que bueno, que es esfuerzo, y bueno, pues lo haces con disfrute, pero bueno, necesita también un poco... Esto es como, necesitas como adaptarte al campo, ¿no? A estar, a tener esos ritmos también. Claro, porque llevas toda tu vida viviendo en un piso. A suavizar y a que el tiempo también te va un poco como asentando y vas un poco como, bueno, nutriéndote de los tiempos de la naturaleza. ¿Tú ahora volverías a una ciudad? Ni loca, ¿no? No, y fíjate que estamos en el momento porque mis hijos son adolescentes y hay que... Y estamos ahí. Enhorabuena, yo también, qué guay, ¿eh? Entonces el coche es como que se multiplica. Ya ves. Vale, pues hablemos de eso, ¿vale? Sí. Hablemos de hijos e hijas y vivir en un entorno rural, con lo que eso supone, ¿vale? Porque al final hay un poco más de aislamiento, aunque se trabaja para evitarlo, y ahora hablaremos de todas vuestras iniciativas, pero hay un aislamiento. Tampoco queremos que la conexión sea, ¿vale? Porque si no, tampoco hay mucho desarrollo personal, o por lo menos no de una manera más amplia y más diversa, ¿vale? Que es lo necesario para cualquier desarrollo personal. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo llevan vuestros chiquillos? Bien. Todo súper bien, es muy fácil, están a favor. Poco se habla de esto, ¿vale? El otro día, claro, yo no paro de leer para entender. No, para entender cómo de repente, pues no conozco a la persona que tengo en casa un día, de repente, ¿no? Entonces no paro de leer y estoy muy ahora todo y no paro de hablarlo en la tele, de ese proceso que es como una metamorfosis, como la mariposa. Entonces hay una transformación y es que es real y esto es ciencia y es así y nos pasa a todas las personas. Pero claro, vivirla desde fuera como madre,
Pues es complicado. Entonces, me imagino además añadirle un entorno rural. Yo a veces lo hablo con amigas que sí que, si no viven en un entorno rural, viven en un campo. Tienen que bajar y subir. Y claro, yo pienso, mira, por lo menos mi ventaja es esta, que no tengo que estar aquí bajando y subiendo tanto. ¿Cómo se hace esto? Contándonos un poquito, hasta donde queráis contar, ¿eh? No, pues un poco, pues eso. Mucha paciencia. Mucha paciencia, organizándote y también la y- red que hacen ellos con la pandilla de me quedo aquí, me quedo en casa de la Claro. que está en Monóvar, Ajá. ya me quedo a comer aquí, me quedo a dormir en casa de la amiga y así no vienes y aprovecho. O sea, que se van quedando las estrategias cada uno. Estrategias y truquis Sí, que sí. tú además tienes que calcular lo que sí y lo que no, claro. ¿no? Claro. Y antes era un poco a la inversa, que era pues se suben 8 a dormir a casa. Claro, antes sería la leche. Entonces el fin de semana era 8 en Total. casa, tiras ahí 4 o 5 colchones, Sí, sí, compras sí, 2 sí, o 3 sí. litros de leche de mar y dices, ya está, macarrones y pizza. Pero no me digas que eso no mola, que eso se lo llevan, al final son, Sí, sí. son críos que han pegado barrigazos en pleno campo Sí, sí. durante todo el tiempo posible y eso se lo Sí. llevan ellos y sus colegas. Sí, sí, sí. Totalmente. Eso lo cambia, eso lo cambia. Sí. Sí. Y además otra cosa, que las cosas que se hacen en el campo, yo por ejemplo cuando fui a alguna de las actividades de ellas, el caso por ejemplo del cine que se hizo en la escuela antigua y todo eso, tenía mucha magia. Es decir, tú la película puedes ver en un sitio normal y bueno, la película es chulísima igual, pero creo que la de Cobo, creo que fue la de Cobo. sí, en la biblioteca. Sí, 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 sí. Pero claro, verla allí, en un espacio que habitualmente no esperarías ver cine, que era pertenecía a un colegio que no estaba en activo. Sí, la biblioteca Eso, de y las todos casas. ahí en el suelo, tumbados, no sé, era como mágico, que era lo que antes era la cultura para el ser humano, que las cosas eran mágicas y las veías, y no como ahora que hay tanto, o sea, te podrías hinchar a hacer cursos online, te puedes hinchar a ver las películas que quieras. Entonces, quiero decir que hemos perdido un poquito el darle esa magia que tienen las cosas, porque pensamos que en cualquier momento las podemos tener a la mano, y es Ahora cierto, todo está dado, pero viene todo no es dado. lo mismo, o sea, ese espacio que se da, que es decir, lo convierte todo en algo mágico, y yo creo que eso no es fácil, es decir, que o sea, es una ventaja no solo de tener un entorno natural, sino de tener un entorno en el que las cosas siguen siendo especiales porque lo son. O sea, aquí estamos ya un poco como sobrados, y parece que el ir sobrado ya pierdas ese poquito de sentirte emocionado ante algo que sigue siendo igual de especial aquí, Sí. que lo ves que allí, pero claro, ahí Tiene es otro como valor. que estás más proclive, tienes todas tus emociones, la sensibilidad y todo como más abierta a verlo como niño y a sentirlo especial. Y eso yo creo que ellas van con ventaja a organizar muchas cosas porque se valora de otra manera. Claro, y se tiene viven de otro otra valor, manera. se trabaja de otra manera y claro, se hace posible, se disfruta de una manera Sí. más consciente. Es que al final, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las actividades que hacéis. De las Contanos un actividades poquito. que Sí. hacemos, ¿dónde? Sí, porque para romper un poco ese aislamiento social y para mejorar la conexión, películas, cuentacuentos, charlas, incluso reforestaciones, en fin, que os remangáis y hacéis cositas, según me han contado. Sí, el año pasado, con las segundas jornadas, una de las reflexiones también que teníamos era que no se quedara solo en un día puntual, de hacer una jornada con unas ponencias y unas actividades y se acabara. Entonces, como que la vuelta que le dábamos en los paseitos era, vamos a intentar como programar o tener ya varias ideas para que durante el año pues ya haya unas actividades para luego acabar otra vez en la jornada del Día de la Dona Rural. Y entonces el año pasado, que fue muy chulo porque luego lo que te decía, ¿no? Es que mola cuando salen conexiones, cuando de repente Chelo también habló con una colega suya que es maestra en el Valle de Elda, luego un profesor que que está dando clases en el módulo de PROMIG, de promoción de igualdad, pues hizo rapidísimo. Oye, a mí me interesa un montón porque yo tengo a mis alumnas que quiero que hagan unas jornadas de literatura, porque no se enganchan con vosotras, Qué tal, bueno. y de ahí surgió hacer una actividad que fueron un festival de literatura con los libros que ellas habían leído durante el año. Qué chulo. Y eso no me acuerdo muy bien qué fecha fue después de la segunda jornada y lo hicimos en el Escorchador de Monóvar y fueron 2 días. Fue un día donde las alumnas habían Por la tarde, preparado, fue por la tarde, y entonces cada
de su clase, cada grupito pues había preparado un trabajo y bueno, venían súper emocionadas de que iban a hacerlo fuera ya de lo que era su Una clase, práctica, claro. era como una práctica, ¿no? Y además iban a hacerlo con gente real, ¿no? Que éramos pues todas las que habíamos asistido allí, habían preparado cada grupito pues su actividad, que llegaron a proyectar, lo de la biblioteca humana, luego a través de libros que habían leído nos hicieron alguna lectura y a partir de ahí pues hacíamos un poco pues comentarios, bueno, unas actividades súper muy bonitas, muy chulas. Pero es que esto es muy chulo, porque esto es lo que decía Rosana, son cosas que se construyen muy bien, de una manera muy honesta, potente, que son verdaderamente nutritivas y claro, por eso tienen tanto valor, porque se hacen pues como se han hecho poco de siempre, no son cosas que vienen dadas, son, ¿vale? Se construye para esto, para compartir, para crecer, para nutrir, entonces esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, totalmente. Sí. ¿Reforestaciones de qué? A ver, ¿cómo va la cosa? ¿Qué hay que plantar? De reforestaciones... De reforestaciones no hemos tocado todavía. Ah, vale, pues esto es que lo dejamos entonces Pero como sí idea, que ¿no? habéis hecho, lo que pasa que antes del colectivo. Cuando la cúpula, ¿no? ¿Te refieres a esa? Claro, sí. ahí hubo un momento que era otra conexión con Carmen Bosque, que nosotras la hemos bautizado. Carmen yo no sé- Verde, Carmen de Monforte. Espejo, ¿no? No, o tú dices la otra Carmen. Sí, Carmen de Borito. Sí. Carmen, nuestra Carmen. Nuestra Carmen, que nosotras no sabemos cómo se apellida, entonces es Carmen Bosque. Carmen Bosque. Entonces, desde que la conocimos, todas queremos tener un me gusta bosque. mucho. Ahora yo la llamo la tía de mi amiga Susi, en fin, cada uno, claro. Pero Carmen, Nosotros, claro, Carmen, sí. la mujer bosque. Sí, Y sí. entonces, Carmen con es ella también la reforesta- persona que me enseñó a plantar a mí, claro, Pues también. ahí está. Con ella hicimos una reforestación en una cúpula geodésica que se llama Mimaralmón, que está en las Cañadas de Don Ciro, Anda. que está muy cerca también, es una de las pedanías de Monóvar, Ajá. que también es otro punto importante y de conexión entre todas nosotras. Qué bueno. A través de otra De otra nuestras chica, otra mujeres, mujer. de Ana. Y Mai y Duna, y ella ese proyecto lo tiene hace muchísimo tiempo activo, pausado pero activo, y ha sido un espacio de bioconstrucción que se ha hecho con muchas manos. Entonces hay mucha gente que nos conectamos apenas sin conocernos a través de... Pues yo también fui a la cúpula a poner los tablones de la parte de arriba, pues yo fui a poner las piedras, pues Qué yo fui a chulo. reforestar, y allí se hizo una reforestación con Carmen Bosque, Qué que maravilla. es la que nos lanza siempre para, ¡ay, que vienen las plantas, hay que reforestar! Y allí Ay. hicimos una. Qué maravilla. ¿Más cosas Sí. que hacéis? O Pues que, otra o de que las pensáis hacer, o si queréis de repente aprovechar esta ventana de conversación que tenemos abierta, pues alguien que esté viendo nos dice, oye, pues yo, no sé. Sí, no, las actividades que del año pasado, una se va a repetir este año también, ¿Cuál? que es también la de cine de mujer rural, que entramos dentro del circuito de Generalitat Valenciana de cine y mujer rural, también pues de chispa, que Chelo hizo la conexión, avisamos a la concejala para que pidiera en el día que tocaba, pum, 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 y lo concedieron, entonces entramos en el circuito de Monóvar de las películas que se, Pero que qué se chulo. proyectan en de mujer y ¿Y cine qué película rural. se proyecta? Pues te dan un listado, nosotros el año pasado proyectamos la de El agua, Ajá. y entonces la vimos luego en la Casa de Cultura, vino una de las protagonistas de la peli, hicimos un coloquio y estuvo muy interesante. Y este año se ha vuelto a pedir el listado y lo han concedido. Luego, cuando nos lo pasen, pues veremos a ver cuál es la peli que... Quiero ver ese listado, pasármelo, tengo mucha curiosidad. Sí, aún no nos lo han Aún no pasado. habéis decidido, ¿no? Digamos, Sí, no. todavía no nos lo han pasado para ver las que tienen este año para ofrecer. Qué chulo. Pues cuando lo pasen nos lo decís, Vale. que tengo muchísima curiosidad, porque aquí trabajamos mucho el cine y además trabajamos el cine con perspectiva de género y nos parece un sitio muy importante para conectarnos también. Además muy cerquita porque esto es en Orihuela, esta película, la del ¿Sí? agua. ¿Y dónde la proyectáis allí? En la Casa de Cultura, ¿no? En la Casa de Cultura tenéis como una pantalla. Sí, en la Sí, casa, sí, se sí. hizo en una pantalla en la Casa de Cultura, un proyecto ahí. Y la proyectáis ahí, ¿no? Sí, sí, Vale, sí, perfecto. sí, sí. No, es que claro, ya me imaginaba proyectando como una especie de cine de verano y tal.
Ya esto sería increíble. Bueno, esto era otra de las cosas que nosotras queríamos cuando entramos en el circuito, que claro, ya te vas a tu terreno, que era, claro, si todo lo estamos Nos vamos a haciendo la en zona pedanías, rural. queremos que se proyecte en pedanías. Además, ya me lo has puesto en bandeja, porque en la pedanía del Chinorlet hay un antiguo teatro que se llama el Teatro de la Bombilla, que es fantástico, estupendo y es como un sueño. Es un Cerrado. sueño todavía. Cerrado. Entonces, Hay que abrirlo. ahí estamos un poco. Pero cuando entras en este circuito, pues estas cosas que hablábamos a veces de la burocracia y tal, ellos te exigen como un aforo tal, unas condiciones de luz, de ta. Entonces, como que solo estaba todo lo que ellos necesitan para que se proyecte Claro, para en la respetar Casa la de película. Cultura de Monóvar. Entonces, bueno, pues se hizo ahí y a ver si otro año se puede hacer el teatro de pedanías. Lo del teatro sería Lo del increíble. teatro sería ideal, Sí. sí. Pero Sí, además bueno, sería está de repente por- despertar un teatro, que eso ya sería... Totalmente, Eso totalmente. sería épico. Claro. De ahí podríamos hacer hasta una película. Sí. Que ahí es un poco también como la base, ¿no? La soco al final de esa raíz, de las raíces, de lo que sostiene, es un poco volver a revivir todos estos espacios realmente de las pedanías. Qué chulo. Claro, no hemos explicado el nombre, explicadlo. Sí, bueno, es eso, bonito, como que es, al final es la base. no son las raíces, porque luego descubrimos que estaba un poquito más arriba, porque como la sonoridad nos gustó mucho de soca, ay, sí, nos gusta. Pero en mono es de Usoco. Soco. Soco. Sí, que de hecho yo lo puse con O en uno de los carteles. Claro, es que- Y entonces dice, esto es molt monovero, y yo, es que se diu soco, Claro, ¿no? igual que Porto. No escribe nada. Sí, Ah, esto es sí, pero es con la... Es que me encanta el monovero. Total, y es un poquito más arriba de las raíces, ¿no? Como que ya sostiene, o sea, ya Antes como del que ha tronco, salido, ¿no? la base. Es como si esta peana o ¿cómo se le...? Tiene otro nombre, pero no me acuerdo ahora, tiene otro, ay, que sale en un cuento. Bueno, da igual, que es como la peana, o sea, que ya ha salido de la tierra y está ahí ya por crecer, ¿no? Y me Entonces, gusta porque además simbólicamente es la conexión entre la raíz y eso todo es. lo demás. Y todo lo que Entonces, viene ya hacia... Sin soltar la tierra. Eso es, Entonces, claro, que esa es la perfecto. idea, sin soltar la tierra. Que es fundamental esto. ¿Sabéis qué pasa? Que estoy hablando con vosotras y de repente me vine hace unos cuantos años, bastantes ya, tuvimos unas vacaciones en Portugal que pensé, ¿por qué no he ido antes a Portugal? Que me parece uno de los lugares más increíbles del mundo, con la gente más cariñosa. Esto lo he contado muchas veces aquí, ¿eh? Pero bueno, y acabamos yendo a un sitio que está muy cerquita de Lisboa, que es una aldea pequeñita, se llama Aldeia da Mata Pequena. Y es muy chula la historia de esta aldea porque en realidad es una calle y la han forjado un matrimonio que trabajaba estresados en Lisboa y tenían una vida muy muy de ganar dinero, pero estaban de estrés hasta los ojos. Yo qué sé, ¿a alguien le suena esto? Por lo que sea. ¿Os suena esta historia? Bueno, pues esta pareja, no sé si tenía un familiar, no sé si tenían ahí una casa o la compraron, no sé cómo fue el origen, no me acuerdo ya. Entonces, pues claro, se desestresaban los fines de semana allí. Y un día decidieron, porque a todo esto es una calle, y estaban prácticamente todas las casas abandonadas. Hay 2 o 3 que vivían y viven, pero casi todas casas de estas antiguas, y cada casa tiene un nombre ahora, porque es de la persona que la habitaba. Está la casa de la cigarra, porque la señora mayor que vivía allí la llamaban la cigarra. Qué Entonces, bonito. como las casas estaban ya cayéndose, pero no del todo, fueron poco a poco adquiriendo las ruinas. Wow. Y consiguieron imágenes, fotografías, documentando todo, y fueron dándole vida a todas esas casas, respetando su forma de ser, su origen y todo, ¿no? Entonces, tú ahora vas, qué chulo. es un sitio que yo recomiendo porque a mí me pareció maravilloso, tú vas y te alojas en una casa muy antigua, y yo estuve concretamente en la casa de la cigarra, y en otra que no recuerdo el nombre, y todo el material de cocina, todo esto, que algunas cosas son de adorno, pero otras no, son las de toda la vida. Por la mañana alguien pasa y te deja el pan en una bolsita de tela colgado en la puerta, y además hay un llamamiento por si los niños y las niñas que anden por ahí, porque son casas familiares, quieren ir a dar de comer a los animales que forman parte de aquello. Entonces es muy chulo porque tú por la mañana te levantas
con tu pareja y dices, "Uf", y encima se llevan a la criatura, todo está bien, un rato. Y es muy chulo porque de repente, durante unos días, el tiempo que estés allí, esos peques hacen vida rural y descubren un mundo del que estamos ya, no es Más nuestro caso, despegados. pero muy lejos. Y una de las cosas que pasaba en verano es que cuando se puede, muy pocas veces, pero lo hacen un cine de verano. En la semana que yo estuve no, porque llovió casi todas las noches un poquito y no se pudo hacer, pero claro, es como vivir la vida de otra manera. Totalmente. Y de hecho venían excursiones, echaban ahí un ratito y se marchaban, porque aquello se ha quedado muy bonito, muy pintoresco, cada casa es muy bonita. Wow. Entonces, lo recomiendo siempre este sitio, especialmente para familias. ¿Y cómo conectas con la gente? Hemos estado de vacaciones, nosotros no somos especialmente sociables cuando salimos de vacaciones, vamos un poco a la nuestra, yo aprovecho para desconectar y aunque me gusta mucho hablar, pero fíjate, este ambiente generaba una conexión mucho más humana con las personas, porque la conexión primera era la de los niños. Los niños de todas las casas, el primer día ya eran colegas, esto ya era llamativo, de diferentes edades, eran amiguetes enseguida, y como es un pueblo y allí no puede pasar nada, ya estaban el segundo día, ya estaban saliendo a buscarse a la puerta, una cosa súper natural. Y allí además incluso hay un restaurante que cocina con lo del huerto allí, con cosas que trae, y es un restaurante increíblemente bueno, por lo que ninguna noche decidimos salir a otro sitio a cenar porque se cenaba muy bien allí. Entonces acabamos haciendo una mesa de amigos de una semana. Y era curioso porque las dos familias con las que conectamos más eran, lo voy a contar porque es muy bonito, la historia de desarrollo no la he contado nunca, era una chica que nos enteramos al tercer día porque ya no iba contándolo, pero ya al final conocimos la historia. Su marido acababa de morir de cáncer, ella venía de Madrid y era la primera salida, estas vacaciones ya la tenían previstas los tres. No pudo ser, se vino con la chiquilla. Entonces, esa niña que estaba sufriendo muchísimo, y ella también, claro, ella al tercer día que ya se abrió, claro, eran muy herméticas. El tercer día que ya se abrió fue muy bonito, porque ella nos contó que qué suerte haber coincidido, haber ido ahí, ella no quería ir, pero al final la niña tiró un poco y acabaron las dos allí, ¿no? Echándole de menos a él, pero claro, entendiendo que la vida la van a tener que seguir ellas dos. Fue muy bonito que nos contara eso, entendimos de repente todo, ¿vale? Y fue muy especial. Y la otra familia es, no sé si era de Málaga, era del sur, o de Almería, no sé exactamente. Y van todos los años, porque dice que no han encontrado ese estar tan a gusto en ningún sitio. Entonces, para ellos, una semana al año, pase lo que pase, es allí. Tocaba allí. Y tenían dos críos. Una que era una bebé, que sí que es la que menos se ha enterado toda, pero el otro, el chiquillo. Entonces, ese chiquillo, la otra nena, que era un poquito más mayor, un año creo, y mi chiquilla, que estaba intermedia, eran los Goonies. De repente eran los Goonies allí. Y era muy chulo verles como si llevaran toda la vida viviendo en el campo, porque eso es lo que tienen los niños, que son puros, ¿no? Y que se conectan enseguida y lo hacen fácil. Sí. Así que recuerdo esas vacaciones como una de las mejores de mi vida. Y es por eso, y me doy cuenta que es el entorno rural el que permite esto, porque tú al final, en un resort, en un transatlántico, toda esa cosa que yo no he hecho, la verdad, pero que a veces dices, oye, habrá que hacer un crucero, ¿no? No lo sé, tengo mis pros y mis contras en esto, porque creo que no me va a gustar nada. Máximo respeto a los cruceros, que últimamente hago muchos amigos aquí. Pero ese entorno rural lo cambió todo y cambió esas vacaciones, y cambió nuestra vivencia. Y siempre lo recomiendo, sobre todo a familias y amigos, a compañeros, siempre lo he recomendado, porque yo no sé cómo estará ahora, esto hace años, pero fue maravilloso. Y ellos, este matrimonio, lo que tienen, además de que todas las casas rurales ya son suyas, las alquilan ellos y tal, a un precio fantástico, que esto también quiero decirlo, o sea, es un precio muy bueno. Ellos tienen una tiendecita de esas de ultramarinos de toda la vida, que es preciosa además. Entonces tú ibas a por tus cositas, ellos el desayuno te entra, y además el leche, todo muy bien, sus Muy cositas cuidado. y el pan de todos los días. Pero que además tú puedes ir, pillarte tu botella de vino, tus cositas, tu queso para la noche, si no querías ir al restaurante. Lo que pasa es que estaba tan bueno y el precio era tan bueno que al final pues hacías vida allí de pueblo. Exacto, O sea, que hacer vida de pueblo en una semana es muy curioso cómo nos adaptamos al final y es un poco más nuestro sitio quizá que las grandes ciudades, que las nuestras en realidad son pequeñas y por eso yo creo que vivimos medio bien. Y aquí te pregunto, ¿cómo se vive en nuestra Novelda en este sentido? ¿Hemos perdido la raíz pura de huerta, porque nosotros somos mucho de huerta y de campo, y lo urbano nos ha comido? ¿Mantenemos todavía el equilibrio? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo la sientes tú? Yo creo que hemos perdido parte, otra no, porque sí que es cierto que vas por la calle
y vas saludando y vas preguntando, vas interactuando, que eso en una ciudad ya no se hace, ni el saludar, en una gran ciudad tampoco saludan habitualmente, ¿no? Gente que no se conocen. Eso lo tenemos, sigue habiendo casas que están abiertas, pocas, pero sigue habiendo, pero quizás sí que se ha perdido un poquito el vivir los espacios exteriores, es decir, la gente que se sentaba hasta hace nada, que eso, bueno, en alguna parte de San Roque lo siguen haciendo. Y en las Orcas. En las Orcas, aquí en la estación, pero en otros barrios ya se ha perdido, ¿no? El vivir... Sacar la silla a la calle. El vivir el exterior, pero con vivir, ¿no? Pero no en plan fiestas, como también se hace. No, sino todos los días. El día a día, eso es, lo que es el dejarse llevar por la tarde, o los niños que jueguen, o hablar. En eso hemos perdido, y después, claro, también es verdad que algunas ciudades conservan mucho patrimonio, y otras lo van perdiendo, ¿no? Yo había una anécdota que bueno, a mí me causó mucha impresión. Vino una vez un abuelito al centro de salud con 90 y pico años, y hacía más de 30 que no estaba en Novelda, ¿no? Y entonces, bueno, yo siempre tengo curiosidad, o sea, les pregunto cuando veo algo, tengo más curiosidad por la parte anímica que no por otras cosas, ¿no? Entonces, que me cuenten cosas me encanta, ¿no? Y le pregunté, y entonces, bueno, se fue un poco a llorar, y me comentó que no reconocía a Novelda, pero no solo que no lo reconocía, tampoco quedaba evidentemente nadie de su época, pero que no reconocía nada de Novelda. Entonces, claro, eso es muy triste, porque tú vas a otras ciudades y hay como un proceso de continuidad. Sí que hay cierto que hay cosas que van cambiando, pero otras se mantienen. Entonces, la plaza es la de siempre, mucha parte de la ciudad sigue siendo la misma. Entonces, los abuelitos siguen reconociendo parte de su vida ahí, y claro, es como que ahí eso no ha cambiado, ¿no? Pero claro, las ciudades que cambien tanto tampoco es bueno, porque yo creo que ni por la parte de mantener los recuerdos históricos, ni por la parte ni siquiera de los recuerdos personales, porque cuanto mayor se es, más necesitan esa parte de conexión con su pasado, es decir, que si no todavía les haces más difícil que se integren, porque todo va cambiando tan rápido que ni siquiera tienen ese poder agarrarse por estar en el parque de siempre, con la fuente, con tal. Todo eso sí que nos lo ha perdido bastante. Ahora se va recuperando cosas, mucho enfocado con el modernismo, que está muy bien, que bueno, a partir de ahí se puede intentar recuperar, y sobre todo que la gente que compre una casa que tiene una cierta edad, que la conserve lo máximo. Si quiere comprarla, pues será por algo, no para cambiarla totalmente, ¿no? Y eso pues se tiene que cuidar mucho, que nosotros en Novelda no se ha cuidado para nada. Entonces yo creo que ahí fallamos mucho. Y después el reconocer, claro, los que hemos nacido aquí, yo reconozco que Novelda es bonita, yo tengo mucho apego a las cosas, yo lo reconozco, incluso aunque fuera fea, seguiría teniendo apego a Novelda. Claro, tiene cosas bonitas y tiene cosas feas. Sí, la cosas verdad. a mejorar. Es bonita y tiene muchas cosas a mejorar. Como todos. Como todo. Pero claro, cuando vas por otros sitios te das cuenta de lo poco a veces que cuesta mejorar muchos espacios, sí, o mantenerlos, y que además te dan una sensación, incluso sitios que tienen menos presupuesto, que tienen... Vas a pueblecitos, yo recuerdo que también, bueno, como todos, hemos estado buscando un poco las raíces, que eso, el libro de Tierra de Mujeres, de María Sánchez. Bueno, ese libro lo es ese libro muy bonito. Sí o sí y siempre, ¿vale? Ahí sí, va, por favor, ponerlo a toda sí, pantalla, este libro hay que leerlo, es maravilloso. Y entonces yo creo que todos un poquito hemos ido a buscar esas raíces, ¿no? Yo en mi caso, cuando falleció mi madre, tenía tanto mono de todo, que me puse a buscarlo todo, a escanear, a buscar dibujos, y también me hice un poquito el recorrido de mis antepasados y averigué algunos que no conocían mis padres y tal. Y también me llevé la sorpresa porque mi familia es catalana, pero bueno, mi padre aragonés y también gallego, o sea, tiene una mezcla catalán, pero con ancestros muy variados. Pero me llevé la sorpresa de encontrarme una valenciana. Y claro, me fui, el pueblo es precioso, de estos antiguos todavía empedrado, con sus arcos. Entonces, esa sensación de decir, de volver a un sitio que no ha sido tuyo, que ha sido de tu familia, pero sigue estando ahí. O sea, que si mi abuela volviera, seguiría reconociendo ese espacio, incluso la calle en la que nació. Y claro, lo otro, o sea, al crecer tan deprisa y que todo lo nuevo es mejor, no. Hay veces que no. Siempre hay que mantener algo porque es tu historia, son las raíces de tu pueblo, ¿no? Está claro que si está mal hay que arreglarlo, pero tanto como para cambiarlo como se hace ahora, eso yo creo que te das cuenta cuando
Ves otros espacios que tú dices también tienen dificultad económica, tienen menos habitantes, pero lo mantienen y eso es importante. Ahí también se puede ejercer una labor de urbanismo, Sí, poniendo unos eso es. límites, Claro. poniendo, en fin, Sí, estas cosas sí. que sí que se hacen, además, afortunadamente. Monóvar, ¿cómo está? ¿Cómo lo veis en este 2025? Pues un poquito también. ¿Está cambiando? Bastante, Jo. bastante. Pero yo creo que es un poco general en toda esta zona, en todas estas poblaciones, que al final es un poco que, bueno, pues las casas se abandonan, no se recuperan y en cuanto los tejados se van, pues muchas veces acaban derrumbándose, quedándose solares. Y Monóvar realmente lleva unos años que hay muchísimos solares. Sí, Y es en una, Monóvar es hay una, muchos es una solares, pena. es verdad. Es una pena. Y Monóvar también tiene y ha tenido muchísimas casas, también hay muchas casas modernistas y casas con mucho valor, ¿no? Muchas veces a lo que estás diciendo ahora es al final reconocer y poner en valor que una fachada es historia del herrero, del picapedrero, del yesaire, del que trabajaba la madera, y todos esos oficios estaban en Monóvar. En Monóvar había tonelería, estaban todos. Entonces, si esto se explica también mucho, siempre otra de las ramas de Soxoca es la gente joven y la chavalería, ¿no? Que esto que sea un aprendizaje desde pequeños, ¿no? Que si se hace una ruta por el pueblo, que se haga hincapié en pues mira, jolín, es que si te fijas en esta forja o si te fijas en la canaleta que baja, que tiene una carita, y esta carita es la referencia del que hacía son como unas historias que a ver, yo... Pues como cuando te gusta es como, yo voy por las calles siempre que mi madre ahora ya no, pero nena, qué caos, vas mirando para arriba y viendo los voladizos, los socarrás, que en Monóvar también está este colectivo que lleva Sí mucho que tiempo es trabajando, de verdad. Chinosa, y que es una maravilla ver los socarrás, ver cada quien ponía el nombre del constructor o el nombre de la casa, el año, cuando de repente ves una fecha y 1800 y dices, madre mía, esto está aquí desde 1800 y está ahí pintado. Entonces son como muchas historias que tú puedes ir por cada calle de tu pueblo contando, sabiendo o reinventándolas tú conforme De hecho, cuando se han sea. hecho estos recorridos aquí en Nuela han funcionado muy bien, porque al final es su cultura, que es lo que te conecta de verdad con tu pueblo, lo que conoces acabas amándolo, obviamente, y cuanto más lo conoces, más lo amas. Y aquí funciona muy bien cuando se han hecho iniciativas Sí. así, de ir recorriendo, de explicando, ha habido una conexión muy, muy potente. Sí, en Monóvar también se han hecho Sí, muchas el año rutas. pasado, de hecho, la Sí. última, bueno, hicieron varias, pero la última que se hizo fue precisamente por las calles donde estaban estas canaletas, estas Sí. caritas que dices tú, Sí. lo de los socarrás, Sí. y sí que se Qué bueno. estuvo visitando. Si le preguntara a vuestros chiquillos si prefieren vivir en el campo o en la ciudad, ¿qué me dirían? De la ciudad. Creí que ibas a suspirar como respuesta, ¿sabes? Como... En la ciudad. Sí. Yo creo que Ahora mi hijo mismo sí. diría Sí, hoy en aquí el, y ahora, ¿no? sí que me diría en el campo. Lo que pasa que, claro, como trabajo está claro que tiene que salir a buscarlo en la ciudad. Claro, Que y este es otro donde- tema, ¿vale? Porque vivimos una época en la que parecía que de repente teletrabajar iba a ser fácil y tal, pero ahora vivimos todo lo contrario. De hecho, cada vez hay menos gente y no se acaba de ver bien, son casos como muy puntuales. ¿En qué momento o qué otras alternativas al teletrabajo podrían hacer que la vida rural... Este es otro de los retos a los que se enfrenta la vida rural. Claro, qué tipo de trabajos puedes hacer viviendo en una zona rural, en una pedanía o lo que es en un campo. De momento, yo creo que también un poco el que haya surgido este colectivo por el darle también ese valor a todos esos espacios, ¿no? Imagina. Yo, por ejemplo, que trabajo también en el mundo así de los cuentos y del teatro, claro, cuando yo descubrí es que había ahí un teatro que está cerrado. Eso hay que es verlo. como Eso no decir, ahora fíjate, cuando ¿no? acabemos de hablar, no nos vamos sin pensar cosas. Claro, Tienes que hacer un en las allí zonas ir a rurales filmarlo. sí se activa. La historia del teatro. Claro, Sí, se podéis contarlo en la tele. activan Sí. como ciertos espacios, ¿no? Porque otra de las pedanías que es Casas del Señor o en Chinorlet, allí siguen habiendo un par de carnicerías, hay una
una panadería, luego en Chinorlé hay una tiendecita que también es así tipo ultramarinos, que es muy chiquitita. Qué maravilla. Y entonces creo que si no tiene algo, pues te lo pido, ¿no? O algo así. Entonces yo creo que si se habilitan Claro. y se les vuelve a dar como abrir este tipo de sitios, pues yo creo que eso también podría invitar a la gente joven, ¿no? A que también como que tuvieran esa opción, ¿no? Como ya a nivel laboral. Sí, hay retos y hay posibilidades. Está el bar también, ¿no? El club Está, social. está también el club social, sí, en Chinorlé. Coloco a toda pantalla el cartel de este año del Festival Natura, que por cierto es bien bonito. Rosana, que me gusta muchísimo la acuarela con la que, sí, con la que el habéis- dibujo es de un cuaderno de campo de Henry Ruscalleda. Qué bonito. Y entonces, bueno, es la plaza de Santa María Magdalena, es una imagen, en cuanto la vi, le dije, esto es, bueno, su trabajo es siempre muy chulo. Totalmente, porque además Te inspiras, te relaja mucho Sí, y verlo. tiene una mirada muy amplia y sí, muy pura. Sí, sí, sí. Y fíjate, el mundo rural también ofrece, quizá ahí tendrían que plantearse incluso hacer, extrapolar lo que son la formación profesional artística, llevarla a las pedanías, porque el arte se desarrolla, por ejemplo, Lluís Ogor, que tú lo conoces por Pincelladas de Natura, la exposición que vino aquí, que fuiste con tu sobrino. Sí, Pues bueno, él fantástico. vive en una pedanía. Es decir, que a veces un artista necesita ese espacio para poder tener la tranquilidad de observar, de crear, y sí, está muy bien hacer la formación artística en una ciudad, pero hacerla en un medio así Natural, sí. es bueno, chulísimo. Y si encima tiene el teatro para hacer lo que es la parte artística, que yo creo que eso lo tendrían que mover, porque es lo que, vamos, es lo suyo, hacer ahí están, muy ese están- tipo de interesante. trabajo. están fluyendo aquí ideas, ¿eh? O sea, Sí, que sí, a quien aquí corresponde. Sí, las lanzando- artesanías, Sí, claro. pues, al final activar Sí, los espacios talleres que se han de utilizado. artesanía, todo eso deberían de Claro. ser Claro. ahí. Claro. Vale, pues volvemos a poner este cartel, que es precioso, como digo, este año con esta acuarela. Y ahí estáis viendo toda la programación, desde lo que ya ha empezado a pasar y de lo que está por llegar, ¿vale? Ya de manera inmediata. Bueno, pues eso, ahí con que si taller, que si recorrido, como siempre, etnobotánico y geológico, con las colaboraciones de siempre y alguna nueva. Alguna nueva, sí. Y, sí. y bueno, pues con la firme intención de que Sí. esto no acabe nunca, sé que cuesta, pero bueno, ahí estáis, dándolo todo. Sería bonito, desde luego, que la gente se implicara. Quizá no tanto en el festival, que también estaría chulo, pero a nivel personal hay tantas cosas que podrían hacer por mejorar incluso su entorno, porque tú dices, bueno, yo tengo mis balcones acondicionados, pero eso te da, no solo te da salud, que evidentemente te la da, Y me da salud mental, fíjate. también, pero también esa sensación de, en el momento tú puedes estar estresada, pero giras la cabeza y miras al balcón y ya te ha cambiado el ánimo. Entonces esas cosas que antes hacían, que antes la gente todas tenían una conexión con los patios, incluso de vecina a vecina, y bueno, y con los balcones, cuando salían a hablar, eso es un poquito retomarlo, que no deja de ser también una reminiscencia del mundo rural, pero que también debemos un poquito de incentivar, incluso a nivel corporativo, si en un futuro se puede incentivar diciendo, bueno, los que tengan espacios verdes, pues que paguen un 5% simbólicamente menos de impuestos, no lo eso sé, sería increíble. pero claro, realmente Claro. estás aportando al conjunto, a todos, no solo belleza, sino también contribuyendo a que haya más claro, Al aire. salud y todo, entonces Totalmente. que un poco que la gente pues eso se implique y aproveche sus espacios, que hay muchos, más de los que pensamos. Ojalá pudiéramos entrar a todos los patios privados. Ojalá. Bueno, Ojalá. Yo flipo con además, eso. Es un temazo lo de los Esto es un temazo. Fíjate, Lo Vamos de a hablarle los un poco. patios. Me gusta no sé mucho si esto, me encanta. En Barcelona, no sé si en Barcelona, que tienen un festival que es no sé si es, no sé cómo se llama ese musical a las terrazas, pero hacen un festival en las terrazas. Ahí hacen teatro, hacen música, o sea, van ocupando terrazas vecinales para reivindicar esos espacios para que se ocupen también a nivel. Bueno, en Monóvar, en la biblioteca, en la terracita que hay en la biblioteca, Félix Albo estrena todos los años. O
siempre un espectáculo antes de empezar a rodarlo, estrena allí y es maravilloso porque claro, además corremos para que no quedarnos sin la entrada. Y es pues es un pequeño auditorio en la mismísima terraza, que tú ves todos los tejados maravillosos de Monóvar, de casco antiguo además, que es precioso, y ahí estamos, y entonces cae la luz y ahí Félix casi siempre estrena. Y es una de las tardes siempre más bonitas del año para quienes tenemos el privilegio de estar ahí, que eso es maravilla total. Por ejemplo, eso enlazaría con uno de los proyectos que tienen ellas de Era Pero Sequera, no, y vosotros un patio hacéis eso, particular. que yo a veces por mi trabajo entro en casas y tal, Sí. siempre Yo me asomo por ojalá. las ventanas, Sí. de repente veo unos patios que Sí. digo, ¿qué? Que eso es increíble. Y algunos además con su jardín de 7 pares de narices, que eso es maravilla, por eso es una de mis ilusiones en la vida. Y eso es maravilloso. Hay patios, que son Sí, alucinantes. ya te Ya imaginas no te ahí vas, hay haciendo patios. cosas. Yo ya me imagino siempre haciendo cosas. Sí. Aquí hay que programar algo, aquí hay que hacer algo. Una ruta por todos los patios, que hubo un Bueno, año, eso ¿no? es Ahora muy 3 o chulo. 4 Pero es que eso años pasa que no en lo... otras ciudades. Sí, Sí, yo... sí que se abren. Claro, son patios que Claro, se porque abren. además son casas particulares, Justo. entonces es para lanzarles la propuesta y hacer ahí un recorrido por los patios. Yo qué sé, desde personajes de cómo se vivían antes a contar historias, Es que Y anécdotas, música incluso. música, yo qué sé, es que o exposición incluso de fotos si se ha reformado de cómo era antes, no Claro. sé, dan... Y la yaya en aquel patio, ahí como tal, o contar las el yayo que estaba historias. haciendo esparto, Sí, ese sí, tipo de sí, cosas. sí, Las van- historias de los patios. Las Las historias de los patios. Patio Patio de de mi mi casa. casa es particular. Es particular, Ay, sí, La fue historia así. del patio de mi casa es particular. Total. Sí. Esa es la iniciativa. Esa es la iniciativa. Aquí la dejamos también. Aquí la dejamos. Lanzamos otra vez. Bueno, es que hoy este programa es esto, ¿vale? Ya lo hablamos en su momento, que Festival Natura pues venía hoy a ocupar el espacio de Apoquetanit, a llenarlo de luz y de naturaleza, de ideas y de conversación. De repente parar un programa de televisión, que es verdad que no mucho, pero que suelen ser, venga tiempo, no sé qué, controlamos tal, uy, vamos mal. No, de repente paramos todo y ojalá tú estés ahí en tu sofá como muy agustico, empapándote de esta conversación y algo en tu cabeza hago, ay, pues yo a lo mejor tal, no sé, os voy a poner 4 macetas. Volviendo un poquito y cerrando y recordando el momento de un oasis en tu balcón, que fue una iniciativa que funcionó muy bien, y fuera de hecho, ahí está mi suegro, que su balcón no es un oasis, es el oasis del Valle del Vinalopó, eso es increíble, o sea, la gente baja, hace fotos, nosotros tenemos como yo planto cosas que me funcionan y entonces le digo, suegro, tengo una cinta que me ha tirado súper bien, te he plantado 2 hijuelos y te los paso. Y él, vale, pues yo te he plantado, esto lo hacemos, ¿no? Y es la vida entera esto, o sea, es curioso cómo nos cambia. Y yo sé que él sube y esos minutos que pasa ahí cada día son maravillosos. Me pasa a mí con mi balcón. Mi balcón tiene 4 metros cuadrados, que no tiene más. 4, ya soy generosa. 2 por 1 tiene. Pero y es muy feliz ahí. Y he puesto nidos de todo tipo. Y ahora he puesto una caja de vencejos, que sé que es lo más difícil que han ido en un vencejo. Pero bueno, porque sepan que tienen ahí una casica también. Y no voy a pasar por alto este detalle porque estamos en esta época del año en la que empiezan a caer de los nidos. ¿Te parece que hagamos un pequeño recordatorio y que aprovechemos, que nunca está de más, que da igual a veces que lo expliquemos, pero hay que seguir explicándolo, ¿vale? Hace mucho calor y están cayendo, se tiran. Llega un momento que de desesperación se tiran. Entonces, son días que yo cambio mi vuelta a casa, no la hago por el recorrido de siempre, me doy muchas vueltas por el casco antiguo a mediodía y por la noche. Antes lo hacía con mis sobrinos y mi hija, ahora ya la hago otra vez sola, que ya está. Que a mí me cuesta porque yo de lejos veo nada. Entonces yo voy hasta que no estoy ahí a un palmo, no sé si es algo que no es o es un pajarico. Entonces lo recogemos. Algo que no debería ser. Algo que no, sí, una mierda, lo iba a decir, pero luego no lo he dicho, lo voy a decir. Pero claro, yo cuando salía con mis peques me decían, ¡ay, hay uno! Y era uno. Ahora yo digo, mira, parece uno, pero no, es una mierda de alguien que no ha recogido. Que de esto hablaremos también otro día. Que esto hay que leche. Pues esto está pasando, ¿no, Rosana? Vamos a recordar un poquito cuál es el procedimiento. Sé que además desde el ayuntamiento se ayuda y se colabora y los podemos llevar allí para que los lleven al centro de recuperación de aves o se va directamente, que está ahí al lado en Alicante, que tampoco están tan lejos. Pero bueno. Sí, en el caso de los vencejos es ponerlos en una caja, que no estén muy estresados. Si a priori se te da medianamente bien poder alimentarlos con comida para insectívoros. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil alimentar a un vencejo para nada. Si no sabéis, no lo intentéis. Sí,
Pero Y bueno, muy- aguantan un poco, Sí. es decir, aguantan horas. Entonces llamar al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, que tenemos el de Santa Faz y el de Elche también ha venido a veces. Anda, no sabía. Yo Sí, conozco el de alguna vez he Santa Faz. llamado a los de Elche, pero bueno, nuestra zona a priori es la de Santa Faz. Vale. ¿Has Y estado? No, no sé si aguantaría estar, porque, bueno, los que han trabajado ahí, por ejemplo, Ana ha trabajado ahí de voluntaria, la de Un Asir en tu balcón, Ana Sáez, Sí. también en Madrid trabajo en un centro de recuperación de fauna silvestre. Nacho creo que también ha hecho voluntariado ahí, Irene. Claro, lo que llega allí no todo sale, ¿no? Y después, claro, a mí me daría mucha pena, es decir, que a priori incluso me planteé ir con mi hija, porque alguna vez, bueno, en el campo, por ejemplo, nos pasó un día, allí hay erizos habitualmente, y a media tarde vimos uno que no era su hora habitual, y cuando nos acercamos que estaba, vamos, tenía un boquete de gusanos en la cabeza impresionante. Y bueno, casi nos caemos redondas las dos, o sea que fíjate, si yo podría estar en un centro de recuperación. Pero bueno, vinieron a recogerlos y me planteé, digo, mira, pues igual podría ir con mi hija y ver lo que es, porque hay sitios que sí que se pueden ver con niños y otros que yo creo que yo no estaría preparada, o sea, me daría mucho dolor, sobre todo los que son por agresiones humanas o por problemas humanos de tendidos y de otras cosas, o accidentes, atropellos, todo esto. Tienes que tener tu sensibilidad muy controlada, que bueno, la gente que trabaja allí desde luego tiene sensibilidad, pero claro, tiene esa sangre fría de ir más allá y de ayudar por encima de Claro. lo que Nosotros sientan. estuvimos muy poco tiempo cuando fuimos, pero bueno, estaban como atendiendo a una ave grande, la estaban curando o algo, pero tampoco estuvimos ahí mucho tiempo, estuvimos ahí un poquillo y les dejamos, con los hijos fueron muy amables y les dejamos una buena colección de vencejos allí, pero una buena colección y eso, yo creo que nos dijeron, estos tienen pinta de que van a salir adelante todos, venga, bata, y ya no fuimos más contentos que todas cosas. Yo algunos sí que los he podido incluso, pero ya hace años, que volaran solos, los últimos sí que se los llevaron. Sí. Y Bueno, pues eso, a lo que íbamos es que si veis un vencejo por la calle, que los vencejos no pueden remontar el vuelo, ni sobreviven, ni nada, ni bajan a ser alimentados a sus madres, no pueden bajar, ¿vale? Tienen las patitas muy cortas, bueno, es una movida, así que se coge sin marearle mucho, sin estresarle, y se pone en una caja, y se llama al ayuntamiento, y si se puede entregar allí, pues mejor, porque desde allí enseguida vienen a recogerlos. Si hay experiencia, pues ya se le puede dar un poco de comer, pero nada de echarle agua ni nada, porque las narinas están para arriba, y es muy fácil que se ponga malito, en fin, que pille pues una neumonía o cualquier cosa, pues si le entra agua, en fin, es una movida. Así que, si no está claro, se recoge al animalico y se lleva al ayuntamiento y ahí ya harán lo posible por ayudarle, ¿vale? Pero sí que es interesante que les recojamos, porque luego están los gatetes que pueden ser callejeros y que además al final se mueren, claro, ahí bajo. Así que se les recoge una caja de cartón con una buena ventilación y se llevan para que lo recuperen. Porque los vencejos los necesitamos como el comer, como el aire y como muchas otras cosas, ¿vale? Si no queréis que os coman vivos los otros bichos que se llaman mosquitos y que molan bastante menos que los vencejos, por lo menos para mí, ¿vale? Y así tampoco tendrán que rociarnos con mierdas para matar a los mosquitos. En fin, esto es una cadena que aunque la conocemos bien, no sé hasta qué punto. Entonces, cuidemos a los vencejos, ¿vale? Vencejos, las golondrinas también, que les llamamos aviones también a los vencejos. Y están estos días por todas partes, es que es maravilloso. Yo la época de vencejos ya flipo. Este año han venido un poco antes. Este año han llegado un poco antes, no sé si que hacía mucho más calor, pero han llegado antes. Y están cayéndose de los nidos. Vamos a ver si entre todos, un paseíto por la calle. Además es muy bonito cuando un peque recoge un vencejo y sabe que le ha salvado la vida a otro ser humano, iba a decir yo, a otro ser vivo. A otra vida. Todo eso, ¿vale? Yo creo que es que no está de más nunca explicarlo, porque siempre me encuentro con las movidas de los vencejos. Y luego que no se saben diferenciar de los gorrioncillos. Sí. Los gorriones, si está medio espabilado, lo dejáis donde esté, que ya baja la madre. Y llega en un momento dado que tiran los dos para arriba. Si veis que está en un sitio peligroso y que van a venir o que está otros... herido, sí. O que está herido, Está o que herido. veis que está en un sitio peligroso, que van a venir a lo mejor otros niños, a lo mejor sin 2 dedos de frente y se van a poner a jugar, pues ahí ya sí que Pero puedes los coger dedos también. de frente de ellos o de los padres. De los niños, De digo, los padres. de los niños y de los padres. Mm. Al final suele ser un poco cadena o desconocimiento. Pero claro, no sé, cosas. Es que, claro, la dinámica de ir al parque a jugar debería de ser ir a jugar y a descubrir. Y a Que hasta entender, ahora ¿no? es Saber. que jueguen mientras hablamos, lo que sea, y claro, eso tampoco es.
Y eso también hay que cambiar, porque además un parque es un espacio muy bonito, o sea que sí puedes hablar y todo, pero tienes que estar pendiente de lo que hacen, por bien también de ellos, es decir, que si no, ¿qué tipo de educación les estás dando? En fin, que es un poco... que hay muchas cositas ahí más muy sencillas de poner en práctica, tampoco es tan difícil y además disfrutas. Yo por lo menos, cuando mi hija era la época del parque, que ya está también en la adolescencia, yo me parecía muy bonito verlos, cómo reaccionaban con todo, cuando encontraban esto, lo otro, y que hacían collares con las flores caídas, o la típica lluvia de hojas secas, no sé, o hacían agujeros, Entonces yo creo que es observar a los niños jugar es las cosas más maravillosas que puede haber. Yo por lo menos lo echo de menos. Ahí está. ¿Cómo localizamos a Soc Socom? Como lo he dicho, bueno, ¿cómo os localizamos? ¿Cómo seguimos los pasos, las iniciativas que hacéis? ¿Cómo contactar con vosotras? Pues a través de las redes publicamos... ¿Tenéis Instagram? No estamos muy... Es correcta esa respuesta, porque yo he buscado información para hacer la entrevista y ya os digo que no he encontrado prácticamente nada. Nos falta Fue la un poco nota de esa prensa parte. de la segunda edición de la jornada, ya está, y para de contar. Publica más el ayuntamiento, las la actividades que contrapágina del hacemos, pero nosotras estamos un poco... No hemos creado todavía como pues se llama coherencia, esto se llama coherencia a lo mejor. No hemos entrado en el mundo de las redes, pero bueno, sí que estaría bien porque al fin y al cabo sí que es una herramienta que es muy potente y hay que utilizarla. Sí. La verdad es que ahora mismo es un poco el boca a boca y de esta conoce a esta y a la otra y vamos tirando ahí un poco del hilo y va surgiendo pues eso, más conexiones y tal, pero sí que estaría... Es un paso que hay que dar y que hacer. Sí. Más que nada porque a lo mejor establecemos ahí una conexión con otras personas, ¿no? O sea, que no tenemos a lo mejor la suerte de estar ahí por ahí bien cerca. Sí, totalmente. Pero bueno, tampoco yo os quiero llevar al lado oscuro de la vida, ¿vale? Equilibrar un poquito la cosa. Pero una ventanita... Pues una ventanita está bien que se Y si abra. no, pues este programa se ofrece a que de vez en cuando hagáis algo, nos lo digáis, nosotros aquí lo charlamos. Muy bien. Y bueno, pues quien lo quiera recoger, lo que le sirva, que lo recoge y se lo quede. Qué bien, gracias. Qué chulo. Pues a ver si voy un día a visitaros, con una cámara o algo, sería chulo. Claro. Esto también podemos pensarlo. Ahora ya estamos justo en esta época del año en la que está aquí el mal tiempo, que para mí es el calor, que no soporto y que no me gusta. Pero ya cuando, por ejemplo, el otoño, que es mi estación favorita, igual hablamos y hacemos una excursión. Y hacemos un reportaje Festival Natura, de ¿no? Bancal. Lo enmarcamos en actividad Festival Natura y nos vamos con una cámara. El Festival Natura Soc-Soca. Muy bien. Perfecto. Las dos juntas. Reportaje al canto. Eso es. Y hacemos algo en el teatro también, se puede pedir. No, el teatro no nos vais de aquí sin que hablemos esto. Claro, claro. Aunque sea abrirlo, si no puede haber aforo, pero bueno, a ver. Estamos en ese Estamos camino. ahí, Vamos a ver, sí. poquet a poquet. Vamos ahí haciendo pequeños Cañeta, intentos. peixet, Sí. peta poquet. Vamos lanzando, siempre que surge, no sé por qué, pero además siempre surge, el teatro siempre aparece. Cada vez que se da así alguna conversación o algún tipo de entrevista o algo, siempre sale, ¡pum!, ahí está el teatro, o sea que... Bueno, sería un elemento dinamizador. Claro. Sí, igual que los espacios de arquitectura que se han perdido, como los lavaderos y los ribazos de piedra seca, que otra de las actividades que se hizo el año pasado fue recuperar un ribazo de piedra seca en el derramador enorme, no sé cuántos metros tiene, a nivel privado, que también fue muy interesante porque también bueno, ves que hay alternativas y hay ayudas económicas que se pueden pedir y que no lo sabíamos. Y entonces hay una ayuda que se puede pedir porque el ribazo de piedra seca está reconocido como un patrimonio. Bien, es un patrimonio. Claro. Entonces esta vecina pues hizo todos los trámites y todo el papeleo y a la tercera vez, al tercer año, le concedieron el presupuesto para poder recuperar todo el ribazo, que ya ella a nivel personal había ido porque bueno, pues hay una bajada de agua que siempre como baja por el mismo lado, también porque una construcción pues a lo mejor no se ha hecho como se debía y ha bancalado o ha talado más arboleda de lo que, entonces ahora bajaba el agua mucho más rápido y como 3 años consecutivos había tenido que arreglar ella. Ostras, insistía bueno. Y bueno, y ahora pues se ha podido. Esto está pasando mucho también en Almería, el parque natural, que también y se están poniendo otra vez de nuevo esos
muretes ahí, y que claro que son fundamentales para Sí. en una zona bastante Son- desértica. sí. Claro. Y claro, toda la vida existían, se fueron diluyendo y se están volviendo a recuperar. Y que Con la también crean importancia mucha que tienen. biodiversidad. ¿Qué? Que también crea mucha diversidad. Muchísima, Sí. muchísima. Y al final, Y claro, un es que es paisaje fundamental. muy característico Sí, sí, también, sí. es un paisaje que a veces es como que cuando estás en una de las veredas ¿no? que lo ves y cuando falla uno es como, dice, ¿dónde está esa piedra? Sí. ¿Por qué se ha caído esa piedra? Si estaba todo tan bonito puesto. Que es un paisaje muy, Claro, muy y es algo peculiar. que la historia demostró que funcionaba y, Sí. y que se hacía así por eso, pero bueno, al final como otras cosas se dejaron de hacer y se recuperan. Se recuperan. Queridas, yo creo que ha sido un ratito de conversación estupendo, así Muy que bueno, gracias sí. por Gracias a haber vosotros. compartido vuestro tiempo con nosotras y gracias al Festival Natura por haber sugerido esto, que yo creo que al final has estado muy a gusto en el sofá, Rosana. Yo creo que al final... Tengo el cuello tengo tenso. Ya. Por la puesto que estoy así, como, porque soy muy bajita, lo reconozco, que tiro mejor. En otra altura estaría más a gusto. Pero bueno, a nivel mental estoy muy a gusto. Pues entonces, Y a ya. nivel anímico también. Eso es muy importante. Creo que ha sido No muy sé si bonito decimos lo que acabamos de el que- compartir. ¿La agenda? La agenda ¿Qué? de... Decimos un poquito así por encima Ah, la sí, por agenda favor, por supuesto, del día Alio. 18. Venga, Yo es que no qué me maravilla. veo. No me veo, chica. de verlo, bueno, yo tengo aquí un poco la chuleta. Al lío. Tengo aquí un poco la chuleta de lo que sería del 18 de octubre, que cae sábado y sería durante la mañana, bueno, durante todo el día. O sea que ya lo tenéis organizado, pues atención que Lo lo vamos tenemos, agendando. sí, bueno, todavía hay algunas cositas que a lo mejor cambian porque no están cerradas totalmente, pero la mayoría sí y más o menos. Bueno, el comenzar lo vamos a hacer como el año pasado, que es despertar en yoga. Y ya esto se hace, además se va a hacer en el ambulatorio que hay entre dos pedanías, que es Chinorlet y Casas del Señor, Qué bueno. y es en una sala que además tiene una luz, una cristalera, que la verdad es que el sitio es muy bonito. Es muy chulo porque además es todo exterior. Es todo, exacto. Y entonces ahí haremos como ya el primer encuentro con el Despertando en Yoga. Luego ya oficialmente la inauguración que se hace en el Aula de la Naturaleza, que está justito al lado, y también una sala estupenda y bueno, y luego rodeado todo de naturaleza, de árboles, con espacios con mesas y sus sillas para poder estar fuera, o sea que estupendo. Y este año queremos empezar con Mundubat, que es esta ONG que hemos mencionado antes, la metodología por las escuelas de economía ecofeminista rural, y queremos que nos gustaría que fueran ellos los que abrieran un poco pues todo el contenido. Haremos una pausita y luego pues habrá una presentación de un libro que se llama Hijas de la Nakba, voces de mujeres palestinas, y vendrá su autora para hablarnos un poco de estas mujeres. Y luego ya pasaremos a la mesa de experiencias, que también es un poco el formato, sí que lo hemos seguido como el año pasado, aparte de estas ponencias, luego pues esa mesa de experiencias, ¿no?, que es pues hablar realmente de mujeres que están en entornos rurales y que a lo mejor pues han emprendido o han llevado a cabo o están empezando o ya llevan años llevando a cabo su proyecto. Y este año pues tenemos a Cristina Soto Tarí, que hablará un poco de la salud comunitaria dentro de lo que son las zonas rurales, de cómo funcionan los ambulatorios y bueno, pues un poco todo esto, ¿no?, que allí hay. Y entonces pues también nos parecía Bueno, importante, ¿eh? importante, Para claro, que se mantengan también. Para que se mantengan y se defiendan, Sí, se ¿vale? Porque defiendan. esto es fundamental y es un derecho que tenemos en esta sociedad, ¿vale? Entonces, claro, hay que cuidar esto mucho, es fundamental. Sí, Si entonces, no, es bueno, inviable la vida en las pedanías. totalmente, sí. Luego tenemos a un grupo de mujeres que se llaman Moradas en Construcción. Qué bueno. Y bueno, pues son todas arquitectas y ellos están más en la línea de la bioconstrucción, la Guau, restauración con materiales naturales y tal, y nos pareció también ahí súper chulo.
Luego tenemos también un colectivo que todavía no está claro, que hacen salidas, excursiones, mujeres con bicicletas, haciendo distintas rutas y bueno, pues ya nos contarán porque está así un poco que no sabemos muy bien de qué trata. ¿Tiene nombre? ¿Sabes quiénes son? La chica se llama Eva, es que fue un contacto, no sé si lo comentó Chelo, pero no sabemos aún, porque lo dejó así un poco como caer. Oye, pues he pensado que a lo mejor, ¿qué tal? Y dijimos, bueno, pues también está interesante. Vale, no, es que aquí tenemos un programa con un grupo de mujeres que hacen salidas en BTT, que son las Orna Girls, que desde luego, vamos, si las tengo que recomendar, es que os las recomiendo, os las pongo un lazo, que son las mejores del universo. Y Sandra es deslumbrante, que es la que ha movido todo esto. Y es una tía increíble, y sí está poniendo a rodar y a hacer deporte a muchas mujeres, porque al final es verdad que era muy complicado, las grupetas son de hombres, y ella necesitaba un espacio donde poder hablar de otra manera, y claro, pues ha encontrado que pues cada vez son más. De hecho, ya es el primer club federado de BTT de la Comunidad Valenciana, y tienen aquí su sección, son fantásticas, son divertidísimas. Y claro, pues ruedan con muchísimo respeto por los parajes naturales, conocen toda la zona, ¿vale? Y de hecho son las Orna Girls, tienen nombre de montaña, lógicamente. ¡Qué bueno, qué bueno! Por la Horna. Vale. Son maravillosas, te lo digo porque ese contrato te lo puedo también ceder. Lo vais a pasar muy bien, porque esto sí que es risa y un poco más de risa, además del deporte. Pero sobre todo risa, ¿eh? Qué bueno, pues terapéutico. Sandra es increíble. Brutal. Aquí intentamos hacer un programa de tele que nunca sabemos por dónde va. Qué bueno. Pues mola. Está abierto con muchas ventanas y posibilidades. Qué bien. Bueno, pues tenemos también, que esta sí que estuvo programada el año pasado, pero estaba así un poquito, estaba malita esta mujer, y ellos sí que tienen una asociación, se llama Host a Sister, y entonces es también una comunidad de mujeres, y es para viajar de una forma segura, y principalmente son mujeres. He oído hablar de esto, que además es súper potente, porque se está dando cada vez más de, pues eso, chicas que a lo mejor pues, se han separado o viven con ellas mismas y tal, y llega un momento que a veces viajar pues da miedo. Entonces, claro, han generado estas sinergias y qué bueno, qué interesante. Sí. Y esperamos que este año sí que pueda venir y contarnos. Qué y chulo. bueno, es como... tendremos luego ya por la tarde, sí que hacemos allí comida de Cabasset. Y luego ya por la tarde tenemos el acto poético, ¿vale? Porque también ahí en nuestro colectivo hay una mujer que ella es poeta y bueno, el año pasado escribió una poesía súper bonita. El año pasado hicimos, para que fuera algo también común, era la manta, le llamamos la manta, y era, pues, la propuesta era hacer cuadraditos, tejidos de cualquier manera, de lana, el crochet, el famoso crochet, o bien de tela, o, ¿sabes?, así como de retales, y luego los fuimos uniendo. Y ahora pues hay una exposición con esta manta que cada vez es un poco itinerante, que la vamos llevando por distintas partes de allí ¡Qué bonito esto! Lugares, sí. Este año la propuesta, por seguir también un poco con el tejiendo, ¿no? Y que participen pues quien quiera realmente. La propuesta es hacer unas florecitas también igual, en principio pues tejidas o yo que sé, a lo mejor pintadas o recortadas. Es que... Ya porque que ponga el material, cada mujer como quiera como le apetezca, sí. Y hacer pues un arco, ¿no? Hacer un arco que luego también pues se pueda llevar y exponer en distintos puntos de Monóvar, aparte en el mismo pueblo, pues también en las pedanías. Y un poco pues el recorrido, bueno, y vamos a terminar con concierto, que el año pasado también tuvimos un concierto. Al final hay que acabar bailando. Hay que celebrar. Hay que celebrar. Esto es así, hay que celebrar. Y bueno, y un poco eso también, bueno, y este año... Grupo, ¿cómo se llama? Aishames Band. Aishames Band, un grupo de mujeres también. Un grupo de mujeres, que además hace poquito como que han formado esta nueva banda, Estaban por ¿no? separado. Y ahora se han fusionado todas. Van a estrenarse allí. Pero qué fantasía, qué buenas ganas de ir. ¿Cuándo hemos dicho? 18 de octubre, que empezaremos pues sobre las 9. Vale, pues a echar el día ahí. A echar el día.
Qué chulo. Me lo anoto, lo recordaremos aquí además y de verdad que ganas de ir. Volved cuando queráis, haremos más cosas. Gracias. Y gracias de verdad por todo lo compartido, Rosana, gracias. Gracias a ellas por, A ti, por a aceptar. vosotras. Gracias por todos los enlaces que nos ha Sí. traído hasta aquí y por la entrevista muy bonita. Gracias. Pues ha sido un gusto. Muy a Así que al gusto. final era un poco lo que pensábamos. Vamos a hacer un rato de conversación, Sí. vamos a hablar un poquito y vamos a compartir cosas y que en casa cada cual se quede lo que considere, lo que le sirva, lo que le venga bien, porque al final de eso va esto de vivir principalmente. Gracias, amores, de verdad. Muchas Hasta muy gracias. pronto. Gracias al festival.